El siguiente tema de los pisos nacionales de protección social, lo que les platiqué antes de la recomendación 202, ahí ven que los pisos de protección social deberían comprender 4 elementos básicos y a nosotros nos interesa aquí el último, la seguridad básica del ingreso para las personas en edad avanzada, independientemente de su situación laboral. Los que hayan tenido la posibilidad de contribuir durante toda su vida a un sistema contributivo de pensiones reciben una pensión, pero también hay que pensar en aquellas que por los vaivenes de la vida no han podido cotizar de manera permanente o de forma interrumpida a sistemas de pensiones, quizás no pueden asegurar una pensión digna y establecer para ellos también mecanismos de recibir un beneficio que les permite vivir dignamente cuando llegan a la edad avanzada. Eso lo llamamos, si vamos a la siguiente, hablamos de la escalera de la protección social, donde tenemos en la parte de abajo, en la barra grande que ven ahí, digamos, los servicios básicos durante la niñez, la adultez, la vejez, que aseguran un ingreso mínimo para aquellas, y servicios básicos también de salud para aquellas personas que están básicamente en la economía informal, que por algunas razones de la vida, voluntarios o involuntarios, no han podido trabajar en un trabajo formal y que aún así necesitan de servicios básicos cuando se retiran a la edad de la jubilación de la vida productiva y necesitan un ingreso que les permita vivir dignamente. Luego viene lo que conocemos en el segundo escalón, ahí lo ven, seguros sociales. Eso es el tema que nos reúne y convoca hoy, el tema de cómo constituir, configurar y mantener vigente y efectivos los sistemas de seguridad social en nuestros países, que son sistemas contributivos con principios de solidaridad, donde los que tienen mayor capacidad de financiamiento, de ingreso, normalmente aportan un porcentaje mayor a esos sistemas que aquellos trabajadores que por X motivo no tienen un trabajo tan bueno o no tienen un ingreso tan alto y por lo tanto no pueden quizás ellos solos asegurar una vida digna después de la edad del retiro. Y finalmente los seguros voluntarios, digamos las garantías de beneficios por contribuciones voluntarios que hace un trabajador que tenga capacidad económica para ahorrar en una cuenta individual para su ahorro, para su retiro, para complementar la pensión digamos obligatoria con un adicional que le permite vivir más dignamente. Seguimos, por favor. No voy a ir en detalle ahorita a la recomendación 202, pero voy a dejarlo aquí en la presentación. A lo mejor existe la posibilidad incluso de distribuir la presentación después a los participantes si nos dejan sus correos y pueden estudiar con más detalle qué establece esta recomendación del 2012 en términos de beneficiarios, de derechos, de implementación y del financiamiento de pisos de protección social para aquellas personas que están básicamente, para llamarlo así, en la informalidad o fuera de los sistemas de cotización para un seguro social obligatorio y que aún así tienen derecho a una vida digna, y establece ciertos principios cómo se pueden organizar eso y cómo puede financiarse. Antes de venir a una última parte, quiero hacer un pequeño resumen de conclusiones en cuanto a los sistemas de seguridad social en América Latina. Como hemos visto en el gráfico que les acabo de presentar, por un lado, a pesar de la crisis económica del 2008-2009, y eso es una buena noticia, se ha podido aumentar la cobertura de las pensiones entre el 2000 y el 2010. No mucho, pero se ha podido aumentar a pesar de la crisis. Eso en sí mismo creo que es una buena noticia que nos que nos alienta de seguir por ese camino y abrir más espacios para aquellas personas que por los vaivenes de la vida no han podido ahorrar suficientemente para una pensión digna. Todavía la cobertura en América Latina, como hemos visto, con más o menos 26-27% y con grandes diferencias entre países, sigue lejos de la tasa mínima de reemplazo que estipula el convenio 102 del OIT. ¿Se acuerdan del 40% del salario que mencioné en una de las láminas anteriores? En América Latina, lamentablemente, todavía estamos un poco lejos de esta meta y es un reto de cerrar esta brecha y asegurar que todas las personas, independientemente de su situación laboral,
por una u otra forma pueden tener acceso a una pensión que cubra por lo menos un 40% de su ingreso y sus necesidades básicas. Existe, eso también es un mensaje importante, una brecha enorme de género en el acceso a una pensión digna, que es el reflejo también de las desigualdades en el mercado laboral durante toda la vida. Lamentablemente, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en América Latina sigue siendo mucho más bajo que la de los hombres, en México más marcado que en otros países. También hay mucho más mujeres en la economía informal y por lo tanto con menos capacidad y con menos posibilidad de contribuir a un sistema solidario de seguridad social y de pensiones, y eso les afecta cuando llegan a los 65 años, a los 62 años según el país, por no recibir una pensión establecida o una pensión muy raquítica que no realmente alcanza para financiar un nivel de vida digna. Y eso quiero también llamar la atención sobre un grupo particular, porque está ahorita de discusión en México el tema de las trabajadoras del hogar, que es un grupo de casi o más de 2 millones de trabajadoras en nuestro país que no tienen básicamente una posibilidad de ahorrar o de tener un acceso a una pensión una vez que se retiran de la vida laboral activa. En países con altas tasas de informalidad como el nuestro, que estamos más o menos en un 57-58% y de bajos ingresos, los sistemas de ahorro privado a veces profundizan las desigualdades y no necesariamente logran asegurar una pensión digna para toda la población. Para algunos sí, pero no es la solución, digamos, única. La solución a los retos de cobertura y alcance de las pensiones está relacionada con el aumento de la cobertura de contribuyentes, por un lado, durante toda su vida activa, y con la formalización del empleo. Yo creo que es un gran tema también que tenemos que discutir más. ¿Qué medidas hay? ¿Cómo hacemos como país, cómo hacemos como continente para lograr una mayor incorporación de los trabajadores en empleos formales? ¿Qué incentivos tenemos que dar? ¿Qué capacitación tenemos que dar? ¿Qué espacios tenemos que abrir? ¿Qué medidas coercitivas también tenemos que aplicar para que los que abusan de la informalidad? Pero hay muchas personas que están en la informalidad porque simplemente no tienen otra opción de desempeñarse en un empleo formal, y no es justo que ellos sufren a la edad avanzada de la falta de una pensión digna, y hay que pensar, yo creo que más profundamente en cómo resolver este tema. Sigamos. En las últimas 3 láminas estoy un poco resumiendo cómo está cambiando el rol de la protección social en el debate público. Aquí vemos de manera esquemática del lado izquierdo lo que se llamaba el consenso de Washington, donde el principio era que primero los países tenían que crecer económicamente antes de que podrían distribuir la riqueza, lo cual tiene cierta lógica, pero deja fuera una parte de la población que quizás por motivos que no son atribuibles a ellos no tienen esa posibilidad de participación en el mercado laboral y por lo tanto quedan fuera de los sistemas establecidos de seguridad social. De ahí se vino a un nuevo paradigma de crecimiento pro-pobre, donde sobre todo la seguridad social en varios países de América Latina se enfocó solamente o prioritariamente a la población pobre, a la población vulnerable, abordando riesgos específicos, lo cual corrigió de alguna manera quizás la falta de cobertura de los sistemas anteriores, pero creó nuevamente digamos algún tipo de desbalances, de desequilibrios entre otros grupos de la población que estaban activamente participando. Y el paradigma que hoy está, digamos, en América Latina, el paradigma, digamos, más aceptado es el de crecimiento inclusivo, donde la protección social es un elemento indispensable para el desarrollo, con un abordaje universalista y progresivo durante las diferentes etapas de la vida, que hace énfasis en los sistemas de seguridad social, no solamente de protección social, sino en sistemas de seguridad social, y que fortalece la capacidad también institucional y fiscal de los organismos de la seguridad social para asegurar a toda la población una pensión digna. En la OIT visualizamos, si vemos la penúltima, por favor. En OIT visualizamos la seguridad social como uno de los 4 elementos claves de un trabajo digno, de un trabajo decente, pero no es el único. Cuando ven aquí los sistemas de seguridad social
por supuesto es un tema muy importante para asegurar un trabajo decente, un trabajo digno, pero hay otros elementos que tienen que conjugar como un fortalecimiento del tripartismo, del diálogo social sobre esos sistemas, como la generación de más oportunidades de trabajo formales que aseguran también que los sistemas son más sostenibles económicamente, es decir, disminuyendo la tasa de la informalidad, aumentando activamente, formalizando empleo, afiliando personas a la seguridad social para asegurar que tienen que cotizar más años y por lo tanto adquirir más derechos, un beneficio social al final de su vida productiva. Y eso finalmente lo estamos visualizando en un gráfico que ven en la última lámina. A ver si lo podemos ver, por favor. Donde por un lado con más inversión en la protección y en la seguridad social, vamos a lograr que la población en general puede lograr también estados de salud más sanos, mejores niveles de educación, y eso permite también estabilizar el ingreso. Una población sana, una población activa, una población que no está preocupado, digamos, por su salud o por la educación y tiene un buen nivel de educación, es una población más productiva, es una población que genera más ingresos y que genera más capacidad directamente de ahorrar para el retiro, de ahorrar para cualquier eventualidad de la vida. Eso implica una mayor productividad, una mayor empleabilidad, una mayor competitividad también en el sistema económico, porque si una mayor parte un mayor porcentaje, una mayor tasa de la población es económicamente activa, también hay una mayor aportación a los sistemas de seguridad social, a los sistemas de pensiones, y se beneficia el país en su conjunto, y cada persona también a los 62 o 65 años según el caso y según la legislación de los países. Esta mayor productividad, empleabilidad y competitividad, por su lado, impulsa también el empleo formal, y este empleo formal genera impuestos, genera, digamos, una capacidad fiscal de los países también para asegurar a aquellas personas que por algún motivo de la vida no pueden participar, por enfermedad, por discapacidad, por algún otro motivo, en la vida laboral activa durante todas las etapas de su vida. Es decir, genera esa capacidad, pero en función también de un país productivo que ha logrado primero afiliar la mayor parte de su población a sistemas contributivos de seguridad social. Y eso, en última instancia, mejora el nivel de la protección social, impulsa el crecimiento y favorece el desarrollo de los países en su conjunto. Es la visión de la OIT, es lo que queremos discutir hoy. A lo mejor estamos mal, equivocados, con sesgos, pero a partir de nuestra normativa, a través de nuestra experiencia, a través de lo que OIT durante casi 100 años ha trabajado sobre los sistemas de seguridad social en el mundo, es un poco la visión que queríamos dar en esa semana, en esta mañana aquí en el Senado, en este honorable recinto, y estoy muy curioso de escuchar también las otras contribuciones, y quizás nos queda todavía un poco de tiempo para discutir. Si no, pido una disculpa si me tengo que retirar un poco antes, como anunció el moderador. Tenemos un compromiso con el secretario de Trabajo el día de hoy, también a las 11 en el sur de la ciudad, que me obliga a trasladarme. En todo caso, voy a seguir la discusión a través del moderador de la mesa, de los participantes que conozco, para retroalimentarme, y si hay preguntas que quieren hacer que ya no puedo contestar aquí, por favor, con toda confianza, pásanlo al moderador, y le voy a pedir que me lo haga llegar para que por lo menos a distancia podamos estar en contacto y por correo contestar eventuales inquietudes. Muchas gracias por su interés. Mantendremos este diálogo con el doctor Thomas Wissing porque es un tema que da para mucho más de lo que en una sesión como esta estamos enunciando, analizando y preliminarmente estudiando para lo que serán seguramente conclusiones que la Cámara de Senadores tendrá a través de su Comisión de Seguridad Social en los próximos meses, en que van a deliberar con la participación de destacados expertos. Toca ahora el turno al doctor Gonzalo Reyes Hartley. Él es el economista senior de protección social en el Banco Mundial. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene el grado de doctor en economía por la Universidad de Harvard, trabajó en la Superintendencia de Pensiones de Chile como economista de investigación, jefe de departamento de investigación y jefe de la división de estudios.
Durante ese periodo participó en el análisis y elaboración de las propuestas para el proceso de reforma del sistema de pensiones de Chile en 2008 y las modificaciones legales al sistema de seguro de desempleo del 2009. Ha asesorado y participado en proyectos en materia de pensiones y protección social para los gobiernos de Colombia, Ecuador, Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago. También ha escrito y publicado artículos de investigación sobre el sistema de pensiones y el sistema de seguro de desempleo. Participa en seminarios internacionales frecuentemente y tiene el uso de la palabra el doctor Gonzalo Reyes Hartle. Muchísimas gracias, buenos días. Es un honor para mí estar participando en la Semana de la Seguridad Social acá en México. Agradezco la invitación que nos hizo el Senado de la República y también la organización que ha participado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros. Así que muy agradecido y esperamos que podamos traer algunos de los mensajes que hemos podido aprender a partir de la experiencia y dar algunas ideas para el debate acá en México. De hecho, en la primera lámina de la presentación voy a poner de inmediato los principales puntos que quiero mencionar, las lecciones, los principales mensajes que quiero dejar para después entrar en detalle en cada uno de ellos. Si vemos la siguiente lámina, hay dos áreas. Los dos primeros temas o mensajes son sobre el sistema en general y los otros dos me voy a enfocar más en sistemas de capitalización individual porque entiendo que también es una experiencia relevante para México. En el primero, lo que pongo ahí, y todo esto están un poco escritos para un poco ser algo provocativo y tratar de llamar al debate. La primera lección que quizás podemos tomar de toda la experiencia y un poco lo que mencionaba también en la presentación Tomás, es que independiente de su financiamiento y de su fórmula de cálculo, ¿a qué me refiero a eso? Si son ya sea un sistema de contribución definida o de beneficios definidos, si es un sistema financiado o de reparto, el hecho de que sean sistemas contributivos, estos sistemas contributivos requieren de una cierta composición de la población y en particular del mercado laboral. En particular una composición de una clase media muy fuerte y una participación formal importante en el mercado laboral. Y eso un poco lo veíamos en la presentación, en la primera presentación. Si vemos los países desarrollados, los países de la OECD, América del Norte, son países en los que un sistema contributivo ha sido efectivo, ha cubierto muchas personas, porque la estructura del mercado laboral está dada para que ese sistema funcione. En sistemas como los de América Latina o como otros países de Asia, África, no existe esa estructura de mercado laboral y por lo tanto es mucho más difícil que un sistema basado en contribuciones sea efectivo. Ese es un poco el primer mensaje. El segundo es que, dado lo anterior, no podemos ver solamente una parte del sistema, no podemos ver el sistema de pensiones y decir, ah, sí, está basado en contribuciones, o el sistema de pensiones, sí, tenemos este sistema o esta pensión no contributiva y con eso cubrimos una parte de la población y por acá tenemos otro pedazo que cubre a los trabajadores de este sector y por allá quizás hay otro pedazo que cubre a otros trabajadores. Por diversas razones, por diversos desarrollos, se requiere una visión integral del sistema. Y los últimos dos mensajes que tenía en la lámina anterior se refieren al sistema de capitalización individual. En particular, un mensaje bien importante me parece que es el rol que cumplen las administradoras. Cuando el sistema de capitalización individual se entrega en su administración a entidades del sector privado, como son las administradoras de fondos de pensiones o las AFORES que hay en México, estas administradoras no son como cualquier administrador de fondos. Puede ser que en
en el interior, digamos, el negocio que ellos desarrollan, la manera que ellos trabajan, se refiere efectivamente a administrar recursos de terceros con miras a obtener una rentabilidad de largo plazo. Pero el rol que están cumpliendo es muy distinto al rol que cumple una administradora de fondos de inversión privada que maneja recursos de terceros que están que contrataron esta administración por sus propios medios de forma voluntaria, versus a una administradora de fondos de pensiones que está participando dentro del sistema de seguridad social. Creo que ahí hay un cambio de paradigma que todavía no se ha logrado en los sistemas de capitalización individual. Y el último, que quizás también es más provocativo, es pensar que los participantes en un sistema de capitalización individual en particular no están preparados para tomar todas las decisiones que este tipo de sistemas les requieren. Y vamos a ver un poco por qué y a qué me refiero. No quiero decir aquí que las personas son tontas y no saben tomar decisiones. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Si vemos entonces, vamos en detalle la siguiente lámina. Como les decía, un sistema de pensiones contributivo independiente, si es de beneficio definido, contribución definida, público-privado, requiere una estructura. Y lo que estamos observando, sobre todo en América Latina, hay un problema estructural de mercado laboral en que la formalidad no es la generalidad, y más aún, no hay una dualidad del mercado laboral. No es que hay unas personas que son formales y hay otras personas que son informales, les podemos poner una etiqueta a cada uno y podemos cubrirlos de distintas maneras. Eso sería fácil. Existe movilidad entre el sector formal e informal, y eso es lo que complica un poco el panorama para los sistemas de pensiones. Si vamos a la siguiente, vemos una gráfica de la cobertura de los sistemas previsionales, y en particular cómo ellos están asociados al nivel de ingreso. Incluso en países con relativamente alta cobertura, o más bien, en países donde la cobertura igual es baja, el quintil de la población con mayores ingresos, o sea, el 20% de la población más rica, tiene en general una cobertura incluso superior al 60% en países como Bolivia, donde la cobertura total no llega ni al 20%. Entonces eso nos quiere decir que el sistema contributivo está respondiendo a una parte de la población que es solamente la que tiene mayores ingresos. La cobertura de la clase media, como vemos ahí, del quintil 2 al 4, y la cobertura de la clase de la proporción de la población más pobre es mucho más baja. Entonces hay una desigualdad en los sistemas contributivos en cuanto a quienes tienen acceso a esta cobertura. Y si lo vemos en la siguiente lámina, como asociado a esta cobertura al tipo de empleo, ahí queda en evidencia que justamente es dentro de los asalariados donde la cobertura se logra, porque el sistema contributivo recae en el hecho de poder hacer una contribución descontando de la planilla de ingreso. En sistemas donde la contribución de los trabajadores por cuenta propia incluso es obligatoria, por ejemplo en Uruguay, en Costa Rica, incluso ahí claro, es más alta que en otros países, pero incluso ahí la cobertura llega al 50% de este tipo de trabajadores, incluso donde se ha tratado de hacer obligatoria. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil lograr cumplir con la contribución para este grupo de personas, porque es mucho más difícil observar el empleo. Y por último, en la siguiente lámina, si vemos una manera de ver quizás la movilidad, no es lo perfecto, porque este es un promedio a lo largo de la vida laboral, pero esta es una de las cosas que nosotros observamos como evidencia y como diagnóstico para la reforma de pensiones del año 2008 en Chile. Cómo las personas de su vida potencialmente activa, qué porcentaje del tiempo en realidad estaban
aportando al trabajo y a la seguridad social, y qué porcentaje del tiempo estaban trabajando de manera que se podría decir formal. Y resulta que si uno observaba solo a partir de datos administrativos qué porcentaje del tiempo las personas cotizan en el sistema previsional, es bastante similar al porcentaje de del tiempo que las personas indican que están trabajando como asalariado con un contrato formal durante su vida activa. Y eso es, como pueden ver, hay también una diferencia por género, entre hombre y mujer. El hombre pasa mucho más el porcentaje del tiempo trabajando como independiente, la mujer pasa mucho más porcentaje del tiempo como inactiva fuera del mercado laboral, y por lo tanto la solución que hay para aumentar esa cobertura contributiva va a ser muy distinta, o va a tener un impacto muy distinto para según el género. Si uno ve la distribución de los periodos en que las personas no están participando, no están haciendo cotizaciones, la mayor parte para los hombres se debe a que ellos están trabajando como independientes pero no cotizan, o sea, están generando un ingreso, tienen quizás potencialmente una capacidad para ahorrar a partir de ese ingreso, pero no lo hacen porque en ese momento no era obligatorio y porque no está dado porque no está diseñado el sistema de esa forma. Y para la mujer, en cambio, es porque estaban inactivas, entonces no estaban en realidad realizando o generando ingreso en el mercado laboral. Entonces ahí la solución es muy distinta para esos dos grupos. Entonces si vemos la siguiente, estoy resumiendo que la cobertura en el contexto laboral nos indica que la cobertura está directamente asociada al nivel de ingreso. Los mercados laborales no son duales, hay movilidad entre el sector formal e informal. ¿Y qué implicancia tiene esto para el sistema de pensiones? No necesariamente va a funcionar bien un sistema segregado, donde digamos los formales se van por este camino, los informales se van por este camino, y de esa manera cubrimos a todos, porque no son distintos grupos de personas, sino que son las mismas personas que van transitando entre esos grupos. Si pasamos a la siguiente, eso nos lleva al siguiente, digamos, mensaje. No, dado este contexto, no es recomendable pensar en sistemas segregados. Es recomendable pensar en una visión más amplia y mucho más integrada del sistema. Y ahí quizás podemos aportar con una nomenclatura que es la visión multipilar, y analizar de esa manera más allá de un componente del sistema y ver una arquitectura integral. Si pasamos a la siguiente, solamente voy a mostrarles la lámina porque es una nomenclatura posible dentro de muchas, pero es la que se usa en el Banco Mundial, donde hay un sistema multipilar de pensiones, donde quizás hablamos de un pilar cero, donde es un ingreso mínimo no contributivo asociado solamente a la vejez, no asociado a ningún otro aspecto laboral, y tenemos separados, digamos, dos pilares contributivos obligatorios, el que se llama primer pilar, que es como el tradicional público de reparto, y el que el banco nombra como segundo pilar, que vendría a ser un sistema contributivo obligatorio pero de capitalización individual, como por ejemplo las AFORES. Habría un tercer pilar voluntario, y con esto ya se está siendo, digamos, complementado con un cuarto pilar que ya es todo aquellos otros activos o recursos que la persona pueda tener por el hecho de sus propios ahorros, que no necesariamente son ahorros pensados para la vejez, pero que al momento de llegar al retiro es posible de utilizar. Si vemos en la siguiente el mapa o un listado de países según los pilares de pensiones que podemos observar según esta nomenclatura, es claro que es necesario ver más allá de un solo componente del sistema. La gran mayoría de los países tiene más de uno de estos pilares. Hay un pilar no contributivo en general que convive con un pilar contributivo, y eso puede ser